¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión quiero presentarles uno de los mejores mods para GTA San Andreas. Este mod se le conoce como Proper Fixes, y no miento al decir que es el mod definitivo para GTA San Andreas. Como sabrán, la versión de PC de GTA San Andreas está llena de errores, algunos son corregidos por excelentes mods como Silent Patch, pero en el caso del mapeado de San Andreas es cuando entra Proper Fixes. Este mod hace más de 4000 correcciones para el juego. Ya había hablado de él en mi video de los 50 mods de una manera muy resumida, pero en esta ocasión quiero hablar más a fondo de este mod, ahora que se actualizó recientemente. En este video voy a hablar de lo más destacable en mi opinión. Ahora sí, comencemos. Proper Fixes incluye un mod que combina todo el mapeado de la versión de PS2 y Xbox sin eliminar los objetos adicionales, además de hacer correcciones de bugs, haciendo el mapa lo más completo posible. Esto quiere decir que veremos los objetos adicionales de la versión de Xbox y PC, como la vegetación adicional, los autos chatarra, y algunos objetos decorativos. Del mapeado de la versión de PS2 podemos destacar que habrá más variedad de vehículos estacionados en ciertos puntos del mapa. Del mapeado exclusivo de las versiones de PS2 y Xbox son las decoraciones del Casino Four Dragons, como las columnas y las cabezas de dragón, también el cartel animado del Hotel de Visage, que en este mod tiene una versión mejorada. También restaura estas columnas de construcción cerca del Casino Starfish, objetos exclusivos de las versiones de consola. Este mod también recupera las animaciones de algunos objetos, como las burbujas en el Club de Yeezy que pudimos ver únicamente en la versión de PS2. Otros objetos animados están en el Casino Four Dragons, como los acuarios y las pantallas de la oficina de Woozy. Y no solo recupera mapeado de la consola, también corrige algunos errores, como corregir la colisión del Pay and Spray que solo estaba abierto en la versión de PS2, además de corregir la posición de la cámara. Como curiosidad, parece que la versión de Xbox clásica corrigió el primer error, pero lo cerraron de todas maneras. Otro error sería el menú invisible del Clocking Bell de Willowfield, el cual únicamente dejaron su colisión. Gracias a este mod ahora se muestra correctamente su modelo y textura. En la base militar de las Venturas podemos encontrar unas cajas de madera flotando. Este error es corregido por Proper Fixes, agregando unas cajas de metal por debajo como en las versiones de consola. Proper Fixes agrega este detalle bastante interesante, ahora las cercas de madera son un modelo completamente tridimensional, en lugar de ser una textura plana. Esto no afecta para nada al rendimiento del juego. En algunos edificios podemos encontrar este efecto simulado de oclusión ambiental, esto fue agregado en la última actualización del mod. El famoso avión bugueado de Fort Carson es corregido por Proper Fixes, ahora es reemplazado por una bicicleta como debía haber sido originalmente. Esta investigación fue hecha por Detención, y presentada por Badimeme, ambos videos se los dejaré en la descripción. Nuevamente, la versión de Xbox clásica corrigió ese error, otra razón por la cual la versión de Xbox clásica es la mejor de todas. Proper Fixes incluye dos mods enfocados a corregir las texturas del juego, como texturas erróneas o sin colocar. Por ejemplo, las pesas del gimnasio tienen una textura incorrecta, específicamente las de unas cajas de Cherry Popper, pero Proper Fixes corrige este error. También corrige las ventanas de este edificio en el sector de Market, las cuales no tenían textura durante la noche. La famosa silla de ruedas de Fisher's Lagoon también tiene una textura incorrecta, pero este mod recupera su textura original, que proviene del videojuego Manhunt. En las versiones de Xbox y PC esta valla publicitaria tiene una imagen sin sentido, pero este mod coloca la textura correcta presente en la versión de PS2. Este mod no solo corrige las texturas del juego, también mejora un poco la calidad de las mismas. Un ejemplo son los estudios de Vinewood. Estos edificios son reutilizados de GTA Vice City, pero sus texturas están de mejor calidad a diferencia de San Andreas. Y para terminar con las texturas, Proper Fixes también incluye el mod Proper Radar. Este mod se encarga de corregir el diseño del radar del juego, como errores de diseño y sobras de la beta, haciendo que coincida con todo lo que vemos en el mapa final. Vamos con los vehículos del juego. Proper Fixes incluye los vehículos de las versiones de consola, ya que estos no tienen los fallos de la versión de PC como errores de reflejos y texturas. El caso más evidente es la Sand King. En la versión de PC no están presentes sus calcomanías, pero este mod las restaura.
Otro ejemplo serían las calcomanías del Bloodrain Bangler, nuevamente el mod corrige este error. Proper Fixes incluye un mod conocido como Pre-Lightning Fixes. Este mod tiene el objetivo de corregir los errores de iluminación de GTA San Andreas como casas y edificios. Por ejemplo, la iglesia brillante de Bayside Marina es corregida con Proper Fixes, además de que le agrega luces a sus ventanas. Otro ejemplo sería la tienda de rosquillas Tovnot en San Fierro, ahora se ve mucho mejor en la noche. También corrige la iluminación de algunos objetos, como estos pallets de ladrillos en Blueberry Acres. Este mod mejora la iluminación de las ventanas de los edificios de San Fierro durante la noche. También corrige la iluminación de toda la vegetación del juego, como las palmeras y las plantas. Este mod también agrega luces de neón a algunos edificios del mapa, como por ejemplo, al Motel Jedi Lounge en Los Santos, y también a la bolera de Bowlet Spot en Fort Carson, lo que le da más vida y ambiente al juego. No voy a mostrar todo lo que hace este mod, pero si desean conocer otras correcciones los invito a ver este video de Street Schools, ya que él también hizo una revisión del mod, el link está en la descripción. Otro excelente mod que incluye Proper Fixes es Better Leftovers Fix, que tiene el objetivo de corregir algunas obras de la beta de San Andreas, como la estatua de Big Smoke en el Palacio de Crack, ahora utiliza su modelo final. En algunos objetos podemos encontrar el mapa de San Fierro en su fase beta, pero este mod corrige este detalle, ahora agregando el mapa en su versión final. Durante la misión High Stakes, Lowrider podíamos ver a Kendall con la skin de su fase beta, pero este mod la cambia por su modelo final. Y por último, corrige las fotos de Sweet y Kendall en su fase beta, ahora ambos personajes aparecen con sus modelos finales. Como detalle adicional, Proper Fixes le agrega este reflejo a las fotos, lo que le da un poco de realismo al juego. Proper Fixes incluye un mod conocido como Project Lumus, que tiene el objetivo de mejorar la iluminación nocturna de San Andreas. Las vallas publicitarias mejoran mucho durante la noche, ahora tienen ese efecto que pareciera que están siendo iluminadas. Este mod le agrega más luces a este edificio en Los Santos, haciéndolo más parecido al hotel de estándar de Los Ángeles en la vida real. También mejora la iluminación del puente ferroviario Kincaid de San Fierro, y también el Gant Bridge, su iluminación mejora al basarse en la del Golden Gate de San Francisco de la vida real. La zona donde mejor se aprecia este mod es en Las Venturas, donde mejora bastante la iluminación al basarse en los edificios de la vida real. Antes de pasar a los últimos 3 mods de Proper Fixes, les quiero recomendar 2 mods opcionales. El primero habilita las estatuas destructibles del Atrio de los Santos, característica exclusiva de la versión de PS2. Aunque Proper Fixes restaura algunas texturas de las fotografías de la versión de PS2, hay una versión que tiene mejores texturas para el Barony. Las fotografías de la versión de Xbox son mejores, ya que estas son tomadas dentro del juego pero con color a diferencia del resto de versiones, lo que lo hace un detalle muy realista dentro del juego. Sería genial ver esto en futuras actualizaciones. Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo es que este mod optimiza el juego? Proper Fixes incluye un mod conocido como Optimized Map, que tiene el objetivo de optimizar las texturas del mapa de San Andreas. Me explico, como sabrán, las texturas de GTA San Andreas son conocidas como archivos TXT, y los modelos como archivos DFF. En esta zona del mapa podemos ver que estos modelos son diferentes, pero las texturas se repiten varias veces. Sin embargo, cada modelo tiene su propio archivo TXT, esto quiere decir que el disco duro debe trabajar más en cargar cada archivo de texturas, esto es una mala optimización. Lo que hace Optimized Map es corregir esto, ahora la textura repetida estará separada en un solo archivo TXT, esto hace que el disco duro trabaje menos y cargue más rápido el mapa. Otra razón de la optimización del juego es que las texturas incluyen Mip Mapping, este es un proceso que suaviza las texturas a diferentes resoluciones, esto mejora un poco la calidad de las mismas, además de optimizar el uso de la tarjeta gráfica. Si desean conocer mejor acerca del Mip Mapping y su funcionamiento en GTA San Andreas, les dejo este video creado por TJGM, el autor de Project 2DFX, el link está en la descripción. Proper Fixes incluye Log Vegetation, este es un mod excelente que aumenta la distancia de visualización de los árboles del juego, similar a juegos como GTA 4 y GTA 5. Este mod usa una técnica de juegos modernos como The Witcher 3, si nos alejamos de los árboles estos cargarán su modelo en baja calidad, mejor conocido como textura LOD.
Un mod muy útil para ver los árboles a la distancia a la hora de volar, y que no aparezcan de repente, como era en los tiempos de PS2. ¡Damn! Y para terminar vamos con el mejor mod de Proper Fixes. Este mod es conocido como vegetación distante, y tiene el objetivo de mejorar la distancia de los objetos y plantas que se generan en el juego. Para lograr esto reemplaza el sistema de objetos procedurales, es decir los objetos que se van generando a nuestro alrededor, ahora estos se generan al mismo tiempo que el mapa del juego. Este mod saldrá en la próxima actualización de Proper Fixes, y estará como archivo opcional si su PC se los permite. ¿Ahora entienden por qué Proper Fixes es el mod definitivo para GTA San Andreas? Vamos con la instalación. Necesitamos obviamente un GTA San Andreas en versión 1.0, nada de Steam o Rockstar Launcher. También necesitaremos Essentials Pack, que contiene todo lo requerido para instalar mods, como Cleo 4, ModLoader, Silent Patch, etc. Para que Proper Fixes funcione necesitaremos Open Limited Adjuster, de lo contrario el juego crasheará. Proper Fixes recomienda usar SkyGFX, ya que además de corregir errores visuales es requerido para ver las animaciones de algunos objetos del juego. Vamos a descargar la versión Extended que incluye más correcciones. Vamos a instalar Essentials Pack. Todos los archivos que estoy seleccionando los vamos a mover a la ruta raíz de GTA San Andreas. Si les pide reemplazar denle que sí. Instalar Open Limited Adjuster y SkyGFX es muy sencillo, vamos a mover sus carpetas hacia la carpeta de ModLoader. Muy bien, ahora vamos a descargar Proper Fixes. Como pueden ver incluye una versión para el juego normal y otra para Rosa Project, en este caso voy a descargar la versión normal. Una vez descargado lo descomprimen. Vamos a mover la carpeta del mod hacia ModLoader. Perfecto, instalamos Proper Fixes correctamente. Instalar la versión para Rosa Project es lo mismo, vamos a mover su carpeta hacia ModLoader. Vamos a Open Limited Adjuster y abrimos su archivo de configuración. Vamos a aumentar la memoria del juego, el mod nos recomienda 1024. Y por último, vamos a aumentar la prioridad de Proper Fixes en el menú de ModLoader. Perfecto, instalamos Proper Fixes para Rosa Project correctamente. Para habilitar las estatuas destructibles vamos a la carpeta del mod, y nos vamos a la siguiente ruta. Vamos a mover el archivo object.dat a la carpeta anterior. Para instalar las fotografías vamos a mover su carpeta hacia ModLoader, y vamos a borrar la carpeta que dice original, ya que la segunda tiene más correcciones. Muy bien. Muy importante, hasta la fecha de realización de este video no ha salido la actualización de la vegetación distante, pero su instalación sería la siguiente. Abrimos la carpeta del mod, y vamos a mover la carpeta Proper Fixes hacia ModLoader. Perfecto, todo quedó instalado correctamente. Si tienen algunas dudas sobre el mod cómo jugar con ENB Series, hay algunas soluciones en la guía para instalar Proper Fixes, el link está en la descripción. Si les gustó el video, los invito a que le den like, se suscriban, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Antes de despedirme quiero darles las gracias porque finalmente logramos llegar a los 3000 suscriptores, en verdad muchas gracias a todos por ser parte del canal, ustedes me motivan a seguir haciendo videos. Les mando un gran abrazo a todos, soy AlexRed29, y les deseo el mejor inicio de este nuevo año 2025. Adiós.